los que están viniendo por primera vez, estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya vamos en el capítulo 8. Vaya al capítulo 8, por favor. Hace una semana vimos que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Él, cuando cuenta su testimonio, dice que cuando mataron a Esteban, él dio su voto. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que desde ese día de que Esteban fue muerto, empezó una gran persecución. ¿Por qué empezó una gran persecución? Porque ya no solo iban a oponerse a los predicadores, sino a todo aquel que dijera que era creyente de Jesucristo. Amén, amados hermanos. Pablo, que es Saulo, iba a ir casa por casa, a sacarlos de sus casas, a arrastrarlos a las cárceles, a obligarlos a blasfemar, y algunos los iban a llevar a la muerte. Y eso lo vimos que sucedió en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó con los que se dieron cuenta a tiempo que estaban siendo perseguidos? Huyeron. ¿A dónde huyeron? Por Judea y Samaria. Aquí vemos que es la obra de Dios. Dios permitió esta persecución. Dios levantó a Saulo para perseguir a su iglesia, para que su iglesia saliera de Jerusalén y llevara el evangelio a otras partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vimos cumplido ahí en el versículo 4. ¿Qué hicieron los que fueron dispersados? Predicaban la palabra de Dios. ¿Sí dice amén, amado hermano? Hoy vamos a estudiar del capítulo 8, del versículo 5 al 25. Y vamos a ver a otro hermano, a otro hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, llamado Felipe. Aquí no vayan a confundir a este hermano con el apóstol Felipe. Este Felipe que habla aquí, 8:5, era un diácono. ¿Se acuerdan cuando eligieron a 7 diáconos y los ordenaron como diáconos? Ahí había un Felipe y este Felipe es ese diácono. Dice, entonces Felipe fue de los que salieron de Jerusalén huyendo. Descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice, hermano? Les predicaba a Cristo. ¿Qué entendemos que Felipe predicaba a Cristo? ¿Qué entendemos, amados hermanos? ¿De qué se trata el evangelio? Porque fuimos llamados a predicar el evangelio. ¿Sí? La comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que crea en el evangelio será salvo. Y todo el que no crea en el evangelio será condenado. Entonces, ¿qué implica que predicaba a Cristo? Porque hoy en día, desgraciadamente, muchos creen que están predicando el evangelio de Cristo y no están predicando el evangelio de Cristo. Para poder presentar a Cristo, primero se tiene que hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Juan el Bautista, antes de anunciar a Cristo, llamó al pueblo a arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo inicia su ministerio, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, desgraciadamente, las iglesias llamadas cristianas se están llenando de gente que no se ha arrepentido de sus pecados porque no les han predicado que se tienen que arrepentir o porque no han entendido qué es arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de que tiene que haber un cambio de mente. A ver, ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. Cuando alguien se arrepiente, él ya no es la misma persona que era antes. Él ya tiene la mente de Cristo. Él ya no se guía por sus razonamientos. Él ya no dice yo creo, yo pienso, a mí me parece. No, la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un arrepentimiento, nosotros dejamos de practicar el pecado. Éramos esclavos del pecado, amábamos el pecado, maquinábamos el pecado, nos dormíamos viendo cómo íbamos a pecar el día de mañana, ya no más, porque ya Cristo nos libertó. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque no puedes presentar a Cristo sin antes mostrarle a la persona que tiene una necesidad de Cristo. Cristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A qué se refería Cristo? Que si la persona no ve su pecado, no ve su necesidad de un Salvador, a él no le va a interesar oír de Jesucristo.
Pero si hoy aquellos que no han nacido de nuevo, hoy pueden ver su necesidad, que todos hemos pecado contra Dios, porque la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. Vas a entender por qué Cristo murió en la cruz. Porque el Evangelio se trata de que el Hijo de Dios se hizo carne, vino a vivir a este mundo de pecado, vivió una vida perfecta y sin merecer morir fue y murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. De esto estaba predicando Felipe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más es predicar a Cristo? Predicarle como el Señor. A ver, ¿qué más tienes que decir de Cristo? Él es el Señor. Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Él es la imagen visible de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Lo tenemos que predicar como el único camino, la única verdad y la única vida. Si alguien no tiene a Cristo, dice Juan, no tiene la vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro Salvador, lo dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, muy importante entender, amado hermano, ¿qué estaba predicando Felipe? Hoy en día, desgraciadamente, ya no se predica y se llama el arrepentimiento, ya no se predica a Cristo como Dios, ahora se le llama que el hombre es el que tiene la autoridad de mandar a Dios. No, Cristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Mire, ¿qué dice Romanos 10:9? Si alguien te pregunta a ti, ¿eres salvo? ¿Qué podrías decir? ¿Y por qué crees que eres salvo? Miren, lea ahí Romanos, lea Romanos ahí, Romanos 10:9. Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca, a ver, que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Por qué crees que tú eres salvo? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Qué te da esa certeza de que Jesús es Dios? Dicen algunos la palabra, porque mira, hasta los católicos romanos creen que Jesús es Dios y ellos no son salvos. Dice la Escritura que un verdadero creyente puede saber que Jesús es Dios por el Espíritu Santo, porque nadie llama a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Siempre tenemos que aterrizar, hermano, en que un verdadero creyente es alguien que tiene al Espíritu Santo, alguien que ha sido regenerado, alguien que él tiene un pasado. Él recuerda claramente cuando no creía en la palabra, cuando no creía en Cristo, cuando no conocía a Jesucristo, cuando no entendía la cruz, y ahora que entiende todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo la seguridad de que Jesucristo es Dios, porque el Espíritu Santo me da testimonio de ello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Los testigos de Jehová serán salvos? ¿Por qué no son salvos? Porque ellos no creen que Jesús sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿a qué se refiere? Que el Espíritu Santo también te da testimonio de que Cristo murió y resucitó, porque nosotros no lo vimos. ¿Hubo testigos de la resurrección de Cristo? Sí, más de 500 hermanos vieron a Cristo resucitado, pero de aquí de nosotros, ¿quién lo vio resucitado? Nadie. ¿Por qué creemos que Cristo murió, fue sepultado, resucitó? El Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano, recuérdalo siempre. Yo no sé si te pasó a ti. Yo antes de ser cristiano, yo siempre decía, ¿quién escribió este libro? Si lo escribieron los hombres. ¿Cómo sé que es de Dios? Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de uno, nos quita toda duda. Y desde ese día empezamos a predicar, esta es la palabra de Dios. ¿Quién te dio ese testimonio?
El Espíritu Santo. No milagros, no la misma Biblia que trae cosas ahí que dices aquí se cumplieron, no, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, muy importante esto. Entonces, si tú has confesado que Jesús es el Señor y es tu Señor, diga, es mi Señor, no solo es el Señor, es mi Señor. Y yo de aquí en adelante hago lo que Él me manda, no perfectamente, pero yo obedezco su palabra. Porque Cristo mismo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Todo aquel que está viviendo en desobediencia, hermano, todo aquel que dice ser cristiano y vive en una práctica de pecado y da un mal testimonio, dude de que sea un verdadero creyente. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Recuerde que un creyente, ¿qué es? Es luz, es la sal de la tierra. A él le invitan a pecar y ¿cuál es su respuesta? No, soy cristiano, soy temeroso de Dios. Nada más uno dijo amén. A ver, si tú eres cristiano y te hacen la invitación de pecar, de invitarte a una copa, de invitarte a que salgas a bailar, de invitarte a que hagas una tranza, del policía que le des la mordida, ¿cuál tiene que ser tu respuesta si eres cristiano? No, soy cristiano, soy temeroso de Dios. Dios ha establecido un día donde nos va a juzgar con justicia. Dios todo lo ve, todo lo sabe y no tendrá por inocente al culpable. ¿Estamos, amados hermanos? Ese es un cristiano. Un cristiano mentía, robaba. Si alguien de aquí sigue mintiendo, practicando la mentira, sigue robando, sigue fornicando, sigue viviendo en adulterio, es un falso cristiano. Y aunque no digan amén, es amén. Mira, hermano, ¿por qué es importante esto? ¿Sabes cuánta gente cuando venga Cristo no va a entrar al reino de Dios? Miles o millones de personas no van a entrar. ¿Por qué? Porque toda su vida se engañaron. Toda la vida creyeron que porque hicieron una oración de recibir a Cristo, porque iban a la iglesia cristiana, porque leían un poco la Biblia, porque cambiaron algunas cosas de su vida, eran cristianos. No, mi amado hermano. Ser cristiano va más allá de cambiar ciertas conductas. Un cristiano le ha sido cambiado el corazón. Le ha sido dado el Espíritu Santo. Le ha sido dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si estamos, amados hermanos, que nadie se engañe, porque ahorita vamos a ver un falso cristiano, un falso creyente, un falso profesante, llamado Simón el Mago. Vamos a ver que era falso, aunque se bautizó y dijo creer, era un falso, y lo vamos a ver. Entonces es muy importante predicar a Cristo, predicar su evangelio. Mira lo que dice la palabra del Señor, 1 Corintios 1, 21, 24. Del 21, ¿ya lo tenemos? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué, amado hermano? ¿Cómo va a llegar salvo una persona? A llegar a ser salvo. Oyendo la predicación del evangelio. Es necesario que se predique el evangelio para que las personas puedan ser salvas. Si alguien no escucha el evangelio, es imposible que pueda ser salvado. ¿Sí? Lo dice Romanos. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo puedes creer en alguien de quien no has oído? Para poder creer en Cristo, ¿qué tienes que oír? El evangelio de Jesucristo. ¿Sí estamos, amados hermanos? Entonces, así le agradó a Dios. Él va a salvar a través de la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales. ¿Cuánta gente habrá dentro de las iglesias cristianas que creen, que han creído porque vieron algo? ¿Cuánta gente se imagina usted? Yo estuve en una iglesia que éramos como 1000, por lo menos 950 estaban ahí porque habían visto ángeles, milagros,
habían sentido algo, pero no por entender el evangelio. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. ¿Sabe cuántos milagros hizo Cristo? Dice que no todos sus milagros se escribieron en la Biblia, no cabrían en todos los libros del mundo. ¿Y cuántos cree que se convirtieron? 120 recibieron el Espíritu Santo cuando Él se fue. Y lo seguían multitudes. Y vamos a ver que muchos creyeron por ver sus señales. ¿Y sabe qué decía la Escritura? Que Cristo no se fiaba de ellos. Cristo sabía que eran falsos profesantes. Porque la fe no viene por ver, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces muchos piden señales. Aquí puede haber gente que ha de pensar, el día que yo vea a Dios voy a creer. El día que Dios me haga un milagro voy a creer. Así viniera tu abuelita que se murió hace 50 años y resucitara, tú no vas a creer si no le crees a la palabra de Dios. Así está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos piden señales. ¿Otros qué buscan, hermano? Otros buscan sabiduría. Los griegos buscan sabidurías. Aquí hay gente que porque tiene estudios y en su escuela le han enseñado que es de tontos creer en Dios. ¿Qué crees que piensan ellos? Que ellos son muy sabios y ellos quieren todo razonarlo y quieren que se les explique cada detalle de las cosas de Dios, cuando no entienden que no las pueden entender, porque las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Y para que ellos puedan entender esa palabra de Dios se tienen que arrepentir de sus pecados y tienen que venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que lo que está buscando no es cambiar su vida. Hay gente que viene y a ver ahora qué aprendemos, a ver qué misterio nos da aquí el hermano que va a predicar. Siempre nos predica lo mismo. Nada más quieren ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dice Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir que nosotros predicamos a Cristo crucificado? Nosotros predicamos el evangelio. Que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué predicamos ese mensaje que para muchos es locura? Que para muchos como que qué fácil es nada más creer en ese mensaje. Para el incrédulo es imposible creer en ese mensaje. ¿Por qué predicamos a Cristo crucificado? Dice, para los judíos, ¿qué era este mensaje? Tropiezo. Ellos escuchar que el hijo de José, un carpintero, un judío, que según ellos contradecía la ley y que decía que teníamos que amar hasta los enemigos y que les dijo cómo deberían de guardar la ley y que no les gustó y que murió en esa cruz, el que creyera en él se salvaba, para ellos era ¿qué? Locura. Para ellos fue locura ese mensaje. ¿A dónde están todos esos? En el infierno. ¿Qué dice ahí? Y para los gentiles, ¿qué es ese mensaje, hermano? Es locura. Tú le dices a la persona, te tienes que arrepentir, tienes que dejar tu pecado. Y lo primero que te dicen, yo tengo mi religión. Yo soy bueno. Yo no hago nada malo. Porque para él es que, hermano, no puede entender, él no puede ver su condición, que él es un esclavo del pecado. Si el que está a tu lado no es cristiano, no ha nacido de nuevo, es un miserable, desventurado, ciego, pobre y desnudo. Y estamos hablando espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Es esclavo del pecado, aborrece a Dios, aborrece la palabra y aborrece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para ellos es locura todo esto que estamos diciendo. La primera vez que Nicodemo oyó a Jesús decirle, tienes que nacer de nuevo, para él eso ¿cómo fue? Fue locura, porque él dijo, ¿cómo siendo ya viejo puedo regresar al vientre de mi madre? Para él fue ¿qué? Locura. Cuando Cristo les dijo, destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré, ¿cómo fue para ellos? Fue locura. ¿Cómo que este templo que tardaron 40 años en construirlo, tú en 3 días lo vas a reconstruir? Estás loco. Porque el evangelio es locura para los que se pierden, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
¿Por qué predicamos a Cristo nosotros, hermanos? Siga leyendo. Mas para los llamados así judíos como griegos, no importa si eres judío, si eres gentil, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos cansemos de predicar el evangelio, hermano. Aunque al mundo le parezca una locura ese mensaje de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, tenemos que predicarlo, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos años de nuestra vida vimos la pasión de Cristo en la televisión? Y hasta llorábamos. Yo lloraba cuando veía la película de la pasión de Cristo. ¿Y sabe qué me daba lástima? El que estaban crucificando. Cuando me debía dar lástima por mi pecado. Yo no veía mi pecado, hermano. Yo no entendía la cruz. Yo decía, pues está muriendo. No entendía que estaba muriendo por mí, hermanos. Porque yo era un miserable pecador que necesitaba ser salvado. O sea, cuando Dios te abre tus ojos y puedes ver la cruz y entender que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, hermano, en ese momento tú entiendes y te arrepientes de tu pecado y empiezas a vivir para Cristo. Solo en ese momento entiendes, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, sí, murió por mis pecados, pero no me importa. Yo voy a seguir viviendo mi vida igual. No ha entendido la muerte de Cristo. Pero aquí dice, más para los llamados. A ver, ¿quiénes son los llamados, hermano? Los escogidos. Aquellos que ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Para ellos, hermano, es ese poder de Dios. ¿Y Cristo qué más es, hermano? Sabiduría de Dios. Ahí en el 1:30, fíjate todo lo que obtuvimos al creer en Cristo, fíjate. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, está hablando de Dios, mas por Dios estamos todos, ¿dónde estamos, hermano? En Cristo Jesús. Dios no nos trajo a una religión, a una secta, a un grupo religioso. Dios nos trajo a su Hijo Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué ha sido hecho Cristo para tu vida, hermano? Sabiduría. A ver, ¿cuántos de aquí tienen la sabiduría de Dios? ¿Qué quiere decir que tú tienes la sabiduría de Dios? Dicen por ahí la palabra de Dios. Un ejemplo rápido. ¿Tú qué sabes que no sabe el mundo? Mira, nada, hermano, si tú no lo sabes, dice la Escritura que todo creyente ha sido enriquecido en toda sabiduría y palabra. Un verdadero creyente sabe que él es millonario, que tiene las riquezas que superan toda riqueza de este mundo. La palabra de Dios, más preciosa que el oro y las perlas preciosas. ¿No crees que tienes un tesoro aquí, hermano? Ahora, ¿cómo sabemos si el que está a tu lado cree que ese es un tesoro? Si tú ves a la persona que está a tu lado todos los días estudiando este libro, estudiándolo, escudriñándolo, queriendo entender cada vez, es porque él ha encontrado el tesoro. Si él no lee la Biblia, no le interesa más que cuando viene aquí la abre y en su casa no la abre, no escucha predicaciones, duda de que sea cristiano. No creo que sea cristiano, porque él no ha encontrado el tesoro. El que ha encontrado el tesoro, dice la parábola, que vende todo lo que tiene. Para él lo más importante de cada día que despierta es la palabra de Dios. ¿Nadie dice amén? A ver otra vez. Para un verdadero creyente, cada día que despierta y le da gracias a Dios porque le está dando vida, para él, ¿cuál es su tesoro? La palabra de Dios. Porque en Dios y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Sabes que gobiernos como Estados Unidos están gastando millones de dólares buscando el origen de la creación? Porque ellos se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Para qué estamos en esta vida? En el principio creó
Dios los cielos y la tierra. La sabiduría de Dios. Un cristiano sabe de dónde venimos. Dios nos creó. Un cristiano sabe para qué estamos en esta vida, para la gloria de Dios. Él nos creó para su gloria. Un cristiano sabe qué hay después de la muerte. ¿Sabes que hay gente que hasta va a consultar a los brujos y a preguntarle dónde estará su abuelita? O están pensando que después de aquí muchos quieren irse al infierno porque dicen ahí van a estar las chavas y van a estar las bebidas. Porque ignoran esto, hermano. Nosotros sabemos que después de la muerte está establecido que vamos a juicio. Y todo aquel que rechazó el evangelio, al morir aquí, despierta en un lugar de tormento y será atormentado día tras día por los siglos de los siglos. Ahí ya no habrá misericordia, aunque llore, grita y pida otra oportunidad, le dirán, tú tuviste tus bienes en el mundo y los gozaste, te toca sufrir. Y todo verdadero creyente al morir aquí, su alma va con Dios, va a la gloria, a la presencia de su Dios, a estar con Él por toda la eternidad, esperando el día de la redención de su cuerpo. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Nosotros sí conocemos por qué existimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Nosotros conocemos al Dios verdadero. ¿Quién nos lo ha revelado? Jesucristo. Él nos ha dado el entendimiento y nosotros conocemos al Dios verdadero, es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta es la sabiduría que Dios nos ha dado, hermano. Todo creyente tiene que hablar esta sabiduría, hermano. Nosotros sabemos lo que es nacer de nuevo. Tú dile a una persona, tienes que nacer de nuevo, ¿y qué te va a decir? ¿Y cómo le hago? Nosotros sabemos que es nacer del Espíritu. Oír la palabra y el Espíritu Santo viene a tu corazón y te regenera y te hace una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué más es Cristo para un creyente? Ahí siga leyendo en el 30. Sabiduría, ¿verdad? Lo primero. Después, justificación. ¿Cómo es justificado el hombre? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Sabes que millones de personas religiosas, no pocas, millones de católicos, romanos, testigos, adventistas, mormones, enseñan que la justificación es por obras. Cuando está claramente en la Biblia, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Si tú realmente has creído en Cristo, hermano, tú duermes con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Tú sabes que Dios ya te declaró, siendo culpable, te declaró inocente. Porque Dios justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Un cristiano no está esperando a Cristo diciendo, creo que ahorita me estoy portando bien y si viene Cristo entro. No, un cristiano siempre dice, Señor, yo todos los días peco, no quiero pecar, pero peco, pero yo sé que por Cristo he sido justificado. Él no está confiando en su propia justicia. Por eso hay cristianos que hasta dicen, pero todavía no vengas, Señor. Todavía no vengas, espérate tantitito porque todavía tengo cosas que arreglar. ¿Habrá entendido él lo que es la justificación? No la ha entendido. Un creyente desde el día que es regenerado, ya sabe que él es salvo, siempre es salvo. Él no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque la justicia perfecta de Cristo nos ha sido dada. Nosotros ante Dios nunca hemos pecado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo hizo Cristo, hermano. En Cristo hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Tú vive todos los días de tu vida confiando en la justicia de Dios que es en la fe en Jesucristo. Todos los días. Tú di, yo voy a entrar por Cristo. Él vivió la vida que yo no pude vivir y Él pagó mi deuda. Todos los días. Así vivía Pablo, hermano. Te voy a dar el pasaje. Filipenses 3. Esto te debe de traer una paz, hermano.
Pablo confiaba en todas sus obras. ¿Cuántos saben que antes de ser cristiano confiaba en todas sus obras? Pero después, ¿cómo tuvo esas obras? Por basura. ¿De qué servían todas sus obras, hermano? Desde el 7 vamos a leer. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ponga atención en el 9. Si hoy Dios te abre tus ojos y puedes ver este pasaje, tú de aquí en adelante vas a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. A ver, ¿cuántos están esperando a Cristo en su propia justicia? ¿Cuántos dicen, creo que ya mañana pasado voy a estar mejor y entonces sí entro al reino de Dios? ¿Sí estás confiando en eso? Te digo, ¿cuándo vas a obedecer tú la palabra de Dios perfectamente? Nunca. ¿Te debes de esforzar por obedecer? Sí. ¿Debes de orar, ayunar y buscar a Dios para ser santo cada vez más? Sí. Pero tú no confías en eso. ¿Cómo vas a esperar a Cristo toda tu vida? Sigue leyendo ahí. Dice, ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros somos declarados inocentes ante Dios por creer que Jesús es Dios y que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Inocentes delante de Dios. ¿No le das gloria a Dios por Cristo, hermano? ¿Qué más fue Cristo? Es Cristo para un creyente. Otra vez, 1 Corintios 1:30. ¿Qué más es? Santificación. Fíjate, mira, el error de las sectas es que creen que ellos van a ser salvos al santificarse. Y nosotros sabemos que el que ya es salvo, va a haber un proceso de santificación. A ver, ¿si ven la diferencia? Nosotros no somos salvos por ser santos. Somos salvos por creer en Cristo. Pero ya que eres salvo, el Señor te va a santificar. No para que seas salvo, ya eres salvo. Te va a santificar porque ahora ya eres hijo de Dios. Y el propósito de Dios es que te parezcas cada vez más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces inicia un proceso de ¿qué? Santificación. Pero ¿quiénes son los que van a ser santificados? La iglesia, la que ya es iglesia, la que ya es el pueblo de Dios. Si aquí hay un incrédulo y él está queriéndose santificar, nunca lo va a poder hacer. Es imposible querer santificarse sin antes ser justificado. Primero, ¿qué tiene que ser? La justificación. ¿Y después qué? La santificación. ¿Estamos, hermanos? Es muy importante todo esto. ¿Sabes que la iglesia está llena de gente que se quiere santificar? Y vienen y me dicen, hermano, pero por más que le echo ganas, no puedo dejar mi pecado. Es que no le eches ganas, arrepiéntete y cree en Cristo. Si no es de ganas, es de que te arrepientas, es de que entiendas que el pecado es algo desagradable delante de Dios. Es que entiendas que si no naces de nuevo no puedes dejar el pecado. Es de que entiendas que necesitas del poder de Dios para poder dejar el pecado. Primero Cristo te tiene que hacer libre. Cristo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, serás verdaderamente libre. Porque hay gente que no puede dejar el pecado. Porque no ha sido libertado. Sigue siendo esclavo del pecado. No ha creído en el evangelio de Jesucristo. Porque Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un creyente ya no practica el pecado. Los que practican el pecado, dice la Escritura, que son hijos del diablo. Un creyente, Cristo lo ha hecho libre para que su fruto de vida ahora sea la santificación. Y te voy a dar la cita, mira, Romanos 6:22.
A ver, ¿cuándo va a haber fruto de santificación en la vida de una persona? De acuerdo a lo que dice Romanos 6:22. Ahí léalo, no adivinen, ni mira el cielo, ni me mira a mí, ahí léalo en la escritura. A ver si está claro. Mire, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. A ver, ¿qué es lo primero que tiene que haber en mi vida? Que yo sea libertado del pecado. ¿Sí estamos ahí, amado hermano? O sea, mira, haz de cuenta, alguien está en la cárcel, ¿él puede llevar una vida como la llevamos nosotros? Ahí dentro de esa reja. ¿Hasta cuándo podría vivir ya con su familia, en su trabajo y hacer sus cosas? Hasta que salga de esa prisión. Aunque él quisiera, y vamos a poner que él dice, le voy a echar ganas para que aquí esté mi esposa y mis hijos, y aquí yo trabaje y así. ¿Tú crees que aunque le eche ganas lo va a poder hacer? ¿Por qué no? Necesita salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta que Cristo te liberta, ahora sí sigue leyendo. Y hechos siervos de Dios, ¿verdad que antes éramos esclavos de Satanás? Ahora, ¿cuál es nuestro fruto? La santificación. A ver, ¿sí lo vemos claro, hermano? ¿O hay alguien aquí que diga, todavía no le entiendo al hermano? A ver, ¿por qué hay gente que sigue practicando el pecado? Él robaba y sigue robando. Era un mentiroso y sigue de mentiroso. Era fornicario y no puede dejar la fornicación. Era un adúltero y sigue de adúltero. Era un borracho y sigue de borracho. ¿Por qué? Si viene a la iglesia, si le echa ganas, si ya se puso a leer la Biblia, si ya hasta se pegó aquí y dijo, soy pecador. ¿Por qué? ¿Por qué sigue viviendo así? No ha creído al evangelio. No conoce a Jesucristo. No le crea la palabra. Cristo fue claro y contundente. El que cree en mí tiene vida eterna. Él lo dijo. ¿Qué te hace falta? Creer en el evangelio. Arrepentirte. Ver la gravedad de tu pecado. Ver que eres un miserable pecador, que eres esclavo del pecado, que aunque tú digas soy dueño de mi vida, Satanás te tiene como un títere. Eres hijo del diablo. El diablo te dice fornica y tú no le puedes decir que no, ahí vas de fornicario. El diablo te dice embriágate, embrutécete y ahí vas y haces lo que dice el diablo, porque eres esclavo del diablo. Y mira, ahí dice, ¿quieres ver cómo te liberta Cristo? Romanos 6:17. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque ya nos libertó, hermano? Fíjate lo que dice. Y libertados del pecado, a ver, ¿qué es un creyente? A alguien que ya lo libertaron, ya no es preso, ya no viene y dice, ay hermano, no puedo dejar el adulterio. No, ese no es un creyente. Ya fuimos libertados del pecado, ¿sí? Aunque éramos esclavos, ¿es pasado, hermano, o es presente? Pasado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué, hermano? Siervos de la justicia. Tú robabas, ya no robas. Tú mentías, ya no mientes. ¿Nadie dice amén, hermano? Tú eras un borracho, ya no tomas. Tú veías pornografía, ya no la ves, porque ya fuiste libertado del pecado. ¿Estamos, amados hermanos? Gloria a Dios. Entonces, vamos a Tito 2:11. ¿Sabes que algunos dicen, como somos salvos por gracia, no por obras, pues entonces podemos seguir viviendo en pecado? Al cabo somos salvos por gracia. ¿Tú crees que sea así? A ver, vamos a ver qué dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, el favor inmerecido, no lo merecíamos, se ha manifestado para salvación ¿a cuántos? A todos los hombres. Enseñándonos, ¿qué te enseña que fuiste salvado por gracia?
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo creyente está esperando a su Salvador, y una prueba de que lo está esperando es que se está santificando. Quien se dio a sí mismo, a ver, ¿qué hizo Cristo? Se dio a sí mismo, murió por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos. ¿De qué nos rescató Cristo? De toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es un creyente, hermano? Es una nueva criatura, creado por Dios para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Sí, que ninguno se vaya a engañar aquí, amado hermano, y que esté viviendo en pecado y crea que va a entrar al reino de Dios. No va a entrar. Así llore ese día. ¿Qué más es Cristo para un creyente, hermano? Es su Redentor. Primera de Corintios 1:30, si lo quieres ir a buscar. ¿Qué es Cristo entonces? Nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué quiere decir que Cristo es nuestra redención? Que Él pagó mi deuda. Yo tenía una deuda impagable. A ver, dile que está a tu lado, ¿cuánto le debías a Dios que no le podías pagar? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué merecíamos todos los que estamos aquí? La condenación eterna. La muerte es la condenación eterna al infierno. Todos lo merecíamos. ¿Cómo podíamos pagar esa deuda? ¿Qué le podíamos dar a Dios a cambio de nuestra alma? A ver, tu casa, dice el Señor, si es mía. Tu dinero es del Señor. Tus buenas obras, dice que son como trapos de inmundicia ante Dios. ¿Cómo podrías pagar tu deuda? No había manera. ¿Quién la pagó? Cristo. Dice la palabra de Dios que los creyentes hemos sido redimidos, rescatados, no con cosas perecederas como el oro o las perlas preciosas, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo pagó mi deuda. Le decía yo a los hermanos el día viernes, cuando te sientas desanimado, hoy no voy a la iglesia, hoy no quiero leer, no quiero orar, recuerda, Cristo dio su vida por ti. Él te amó primero para que ahora tú le puedas amar. Recuérdalo. ¿Qué te tiene que animar, hermano, a venir aquí 4 horas a darle la gloria al Señor, a escuchar su santa palabra? Que Cristo murió por ti. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si tu hijo se está muriendo y un hombre le dona su riñón, su corazón, ¿cómo estarías agradecido con esa persona? ¿Cómo estarías agradecido? ¿No le dirías muchísimas gracias y quisieras pagarle el favor que te hizo? Bueno, Cristo murió por ti, dio su vida por ti, miserables pecadores. ¿Cuál será amén? ¿Qué más amor grande hay que Cristo dé su vida, amado hermano? No hay nada más grande que el Dios de todo el universo, el Dios santísimo, altísimo, glorioso, dio la vida por nosotros. Un creyente, ¿sabes cuál es la característica de un creyente? Que es una persona que ahora hay gratitud en su corazón hacia su Dios. Todos los días le da las gracias a ese Dios glorioso, misericordioso, porque no nos mandó al infierno. No nos pagó conforme a nuestro pecado. Él es Padre de misericordias. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Nos hizo sus hijos. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vamos a heredar el reino eterno. Hermano, ¿cómo no vivir agradecido? Y a algunos les tienes que decir, ándale, vamos a la iglesia. No tengo ganas. Hoy no tengo ganas. Ya no le ruegues. Ora por él porque no es creyente. Ora por él. Un creyente sabe que el domingo es el día del Señor. ¿Qué hace el domingo?
perdón porque no voy a poder ir. No. ¿Qué hace un creyente el día domingo? Es el día del Señor. Me dio 6 días para trabajar. ¿Cuántos te dio? ¿Y cuántos te pide? ¿Y qué hacen? ¿Qué hace el hombre que es pecador, hermano? ¿Qué hace? Si la semana tuviera 8 días, ¿qué hace con los 8 días? Agarra los 8, y si tuviera 9, agarra los 9. Porque escrito está que el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. ¿Sabes por qué esas personas están buscando su contentamiento allá afuera? Porque no tienen a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, mi amado hermano. En Cristo, él sabe que Dios nunca lo va a desamparar y nunca lo va a dejar. En Cristo, el que busca el reino de Dios primero, todo le es añadido. ¿Por qué hay necesidad de trabajar el domingo? Porque no han creído al Evangelio. No han creído al Evangelio, hermano. Siguen creyendo que comen porque ellos trabajan. Tú comes por la misericordia de Dios. Tenemos que empezar a creer el Evangelio, hermano. Créemelo, que llegará el día en que muchos le dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor te dirá, no te conozco, hacedor de maldad. Desde ahorita se ve cuando alguien es cristiano, hermano. Desde ahorita se tiene que ver cuando alguien es cristiano. ¿Estamos, amados hermanos? Vamos a avanzar porque se me fue el tiempo ya nomás en un versículo. Vamos a Hechos 8:6. Pero era necesario que sepamos qué es predicar a Cristo. 6. Y la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ponga atención, ¿cómo se debe de escuchar la palabra de Dios? Atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Ponga atención, aquí son 2 cosas, oyendo y viendo. ¿Estamos? Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír. Pero aquí ellos también, Dios les permitió ver ¿qué? Señales. Pero ¿cómo tenían que creer? ¿Por lo que veían o por lo que oían? Por lo que oían. ¿Sí? Porque ahorita vamos a ver a un hombre que creyó por lo que vio, no por lo que oyó. Y así desgraciadamente la iglesia está llena de personas que tú les preguntas, oye, ¿por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué estás aquí? Ay, es que vine y sentí bien bonito. Ay, es que Dios me ayudó en un problema. Ay, es que vi que le creció la piernita a mi hijo. No te dicen, no, me predicaron el Evangelio. Y me dijeron que tenía que arrepentirme y que pusiera toda mi confianza en el Señor Jesucristo. Y cuando yo oí la palabra de Dios, algo pasó en mi vida y cambió mi corazón. No hay ese testimonio, hermano. Porque son gente que no nació de nuevo. Entonces, aquí, oyendo y viendo las señales. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos, ¿qué dice? ¿Si eran milagros sorprendentes, hermano? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios por esas sanidades, milagros, ¿verdad? Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a haber gran gozo, hermano, que esté habiendo sanidades y predicando la palabra? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Aquí magia no eran trucos, hermano, ¿eh? No vayas a pensar que sacaba el sombrero y un conejo del sombrero, no. Era una persona que practicaba el ocultismo, que hacía prácticas de adivinación. Si has oído esas gentes de la televisión que te dicen, ven aquí y te digo tu futuro, la güera que ella te está engañando y todo eso. Bueno, así de ese tipo de, que te leen el horóscopo, que te dicen, mira, ahorita Marte está en esta posición y tu vida va a ser así. Brujos, hermano. Era un brujo. ¿Sale? No vaya a quedarse con la idea de que era un mago como los del circo, no. Era un brujo, era un hechicero. ¿Sale? Un engañador, que antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A ver, ¿cómo estaba Samaria? Engañada. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el poder del gran Dios.
y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto, hermano? A ver, ¿cómo está el mundo según Apocalipsis? Todo el mundo, no nomás Samaria, todo el mundo, ¿cómo está? Engañado. Todo el mundo. Los japoneses que se creen una potencia mundial, los Estados Unidos, Alemania, que se creen países desarrollados, están engañados. ¿Por quién están engañados? Por Satanás. Viviendo una vida, una práctica de pecado sin saber que van a dar cuentas, no conociendo a Dios. ¿Por qué Samaria vivía engañado? Si eran judíos mezclados con otra raza. Porque no hacían caso a la palabra de Dios. Ellos escuchaban a los judíos que les decían, a Dios se le tiene que adorar en el templo. ¿Y qué decían los samaritanos? No, nuestros padres nos dijeron que aquí, que en este monte adoremos a Dios. ¿Le has predicado a un católico romano? ¿Qué te dice? No, mi papá me enseñó que es la Virgencita. Mi papá me enseñó que la iglesia verdadera es la católica. No lee las escrituras, hermano. ¿Dónde está la verdad? ¿En tus padres? ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Dile al que está a tu lado, ¿quieres conocer la verdad y no ser engañado como estos samaritanos? Lee la Biblia. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Desgraciadamente nosotros creíamos en nuestros papás. Mi papá me dijo, ¿esta es tu religión? Pues yo le creí a mi papá. Mi papá fue engañado por su papá y por su abuelo y así, porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Pero qué les estaban llevando ahorita? La palabra de Dios. ¿Qué dice el 12? Pero, gloria a Dios por ese pero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese pero, hermano? Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron, hermanos? A ver, ¿qué significa que se bautizaron? A ver si me está entendiendo el tema. Que se arrepintieron. ¿Para qué se bautizaban? Para el perdón de pecados. ¿Sí se acuerda cómo bautizaba Juan el Bautista? Para el perdón de pecados. ¿Cómo los bautizaba? Aquellos que venían y confesaban sus pecados. Aquellos que daban frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerda que se formaron los fariseos? ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras, ¿te quieres bautizar y no te arrepientes? Arrepiéntete de corazón y entonces te bautizo. Aquí se estaban bautizando, hermano, porque habían encontrado la verdad, que ellos eran miserables pecadores y se habían arrepentido de corazón y se estaban bautizando. ¿Estamos, amado hermano? Es muy importante conocer esa verdad, hermano. Bueno, también creyó Simón mismo. Y habiéndose, ¿qué hizo Simón? Bautizado. Fíjese cómo a todos se nos puede colar falsos creyentes, ¿eh? A todos se nos pueden colar. Aquí se le está colando a los apóstoles, hermano. Dice, estaba siempre con Felipe. ¿A quién se le pegó el Simón, hermano? Al Felipe, para seguir escuchando la palabra de Dios. No, ¿para qué se le pegó a Felipe? Siga leyendo. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A ver, ¿qué le había llamado la atención a este mago? Los grandes milagros. ¿Qué están buscando ahorita las iglesias pentecostales? ¿Saben que un pentecostal viene aquí y dice, aquí no está el Espíritu Santo? Aquí no está. Yo no veo aquí el mover del Espíritu Santo. ¿Qué quiere ver el pentecostal aquí? Quiere ver hablar lenguas, profecía, que brinquemos como locos, que hablemos todos como locos, que nos estemos revolcando ahí en el piso. Eso quieren ver. Porque ellos creen que ese es el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? Te convence de pecado, te convence de justicia y te convence de juicio. Te da el nuevo nacimiento, te guía a toda verdad, te recuerda todas las enseñanzas de Cristo, te da la capacidad de entender la Biblia, te da la capacidad de vivir una vida piadosa. Es el Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo.
¿Sabes que Simón el mago, si hubiera nacido de nuevo, él ya hubiera visto los milagros como cosa secundaria? Porque el verdadero poder, hermano, es el nuevo nacimiento. Que Dios te haya dado un nuevo corazón sin abrirte la carne, así, sobrenatural, eso es un milagro extraordinario. Que Dios te haya abierto los ojos porque eras ciego y ahora dices, ahora veo, ese es un milagro extraordinario. Que Dios te haya levantado porque eras cojo, no podías caminar en los caminos de Dios, ese es el verdadero milagro. Pero ¿por qué Simón seguía con las cosas secundarias de los milagros? No había experimentado el verdadero poder de Dios, que es el evangelio. Y por eso estaba ahí, admirado todavía con esas señales. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, enviaron a los apóstoles. Felipe, acuérdese que no era el apóstol, era un diácono. Llegan los apóstoles, oraron por aquellos que, ¿para qué oraron, hermano? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren, muchos han hecho de este pasaje una doctrina y muchos enseñan ahora que ya que alguien se arrepintió y creyó en el evangelio, ahora hay que orar por él para que reciba el Espíritu Santo. ¿Se podrá hacer doctrina de ese pasaje? No. ¿Por qué no? Empezando porque ya no hay apóstoles. Ahí empezamos. Si fuera cierto que es así, debería de haber apóstoles para que siguieran orando por los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, si tú sigues leyendo la Biblia, en el capítulo 10, no lo busques, habla de un centurión llamado Cornelio, que cuando Pedro va y le predica el evangelio, él al estar escuchando, recibe el Espíritu Santo. No le impusieron las manos. Al oír la palabra, recibió el Espíritu Santo. Pablo después enseña en Efesios 1:13 que todo aquel que oye y crea el evangelio es sellado por el Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer doctrina de un pasaje. ¿Por qué Dios permitió que así fuera en ese tiempo? Porque Él es soberano. Y Él quiso así, que de los creyentes fueran y oraran y recibieran el Espíritu Santo. ¿Estamos ahí, amados hermanos? Bueno, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué, hermano? ¿Cómo ve ese pecado, hermano? ¿Sabe que hay falsos apóstoles que están vendiendo unción? Métase a internet y dice, ven y por una lana te doy mi unción para que también tengas mi unción. ¿Qué están tratando de vender? Según ellos, el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué están haciendo los que dan dinero para recibirlo? Queriendo comprar, ¿qué? Al Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo es un regalo de Dios, que Él da a los que se le piden. ¿A quién se lo da? Al que se lo pide. ¿Cuántos dicen amén? Tú crees en Jesucristo y te lo da. ¿Estamos hablando, hermano? Pero aquí, ¿qué quería hacer Simón? Ahora, ¿por qué quería comprarlo? ¿Cuál sería su motivación, su interés de querer comprar el Espíritu Santo? Quería seguir siendo un grande, que la gente lo admirara, que él tenía el poder del Espíritu Santo. Tenemos que examinar nuestro corazón, hermano, y ver por qué buscamos al Señor. Amén, hermanos. Bueno, ahí dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. A ver, ¿qué le dijo Pedro en el 21? No, en el 21. Tú no has creído al evangelio. Tú no has creído, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Tú no eres un verdadero creyente. Así le está diciendo. ¿No te gustaría a ti que alguien por amor a tu alma te dijera, hermanito o amigo, por amor a tu alma creo que tú no eres cristiano? ¿Y qué le vas a decir en el siguiente pasaje? Arrepiéntete, arrepiéntete. A ver, ¿a qué lo llamó Pedro a Simón?
Arrepentimiento. ¿No se supone que Simón ya había escuchado eso? Pero no entendió. No entendió de qué se trataba el arrepentimiento, de dejar tu vida, ¿qué? De pecado. Él quería seguir viviendo igual. ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Ya vio su condición de Simón, hermano? Respondiendo Simón dijo, rueguen vosotros por mí al Señor. A ver, ¿entendió Simón? Aquí hay gente que viene y dice, hermano, ore por mí, si usted ora por mí yo dejo la borrachera. ¿Qué le voy a decir a esa persona? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No creas que aquí tenemos una varita mágica y pum, te la ponemos y ya te cambiamos. No, arrepiéntete. Deja ese vicio porque te va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que le dijo Pedro, arrepiéntete, y dice, ora por mí. No, arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Cuando el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y ese está pidiendo que oren por él, para que nada de esto le acontezca, dice. 25, ya terminamos, hermano. Y ellos, habiendo testificado, los apóstoles, habiendo testificado con la imposición de manos para que recibieran el Espíritu Santo, y habiendo, ¿qué hacían los apóstoles? Hablado la palabra de Dios. Es muy importante siempre, cada que vayas a un lugar, ¿qué te tienen que predicar? La palabra de Dios. Si el pastor te empieza a hablar de sus sueños, de sus visiones, de sus viajes, de su dinero, huye de ahí. Te tiene que predicar la palabra de Dios. Dice, se volvieron a Jerusalén. Los apóstoles regresaron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, ¿qué anunciaron? El Evangelio. ¿Qué se tiene que predicar, hermano? El Evangelio. Dile a que está a tu lado, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y tienes que creer que Jesucristo murió por ti y resucitó al tercer día para nuestra justificación.